y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás en el talón. Soy Fidel Rodríguez Viveros y te animo a que estés atento a lo que está por compartirse. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado, todos hemos cometido fallas. Reconocemos que aún la falta más mínima es desobediencia hacia Dios. Y la Biblia enseña que por cuanto todos hemos pecado, hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Imagínate el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios. Ese momento en que de pronto se dan cuenta que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y al hacerlo, sus ojos fueron abiertos y se descubrieron desnudos. Tuvieron que ocultarse, y al ocultarse, Dios mismo los llamó. Y ellos tuvieron que asistir delante de Dios apenados. Y después de esa pena, Dios descubre la falta que habían cometido, pero también quién fue la causante de eso. Fue la desobediencia, pero fue la seducción de la serpiente la que provocó que Adán y Eva desobedecieran a Dios. Hoy tú y yo podemos reconocer que al faltar, el pecado estará ahí. El pecado siempre ha estado ahí. Sin embargo, cuando nosotros volteamos hacia el pecado y nos permitimos seducir y consumamos esa seducción con actos, con acciones que faltan a la ley, a la obediencia a Dios, nosotros nos vemos en ese momento en el que se encuentra Adán y Eva, confrontados, siendo señalados aún por nuestra propia conciencia, reconociendo que tuvimos una falta y una falla, y que esa falla nos aleja de Dios. Causa gran dolor, causa mucha tristeza el fallar a Dios. Es algo que nos hace sentir poco, que nos hace sentir miserables, que nos hace sentir malvados, sucios. Pero cuando viene Dios y habla esta palabra, sucede algo tremendo. Dios le dice a Satanás: he puesto enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Durante muchos años, esta palabra para nuestros antepasados no tuvo significado claro. Las cosas comienzan a tomar sentido hasta el momento en que en Mateo capítulo 1 empieza Mateo narrando la historia de los antepasados de Jesús, el Mesías, diciendo: Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá, y de esta manera va desenvolviendo toda la historia, entendiendo que todos somos descendientes de Adán y Eva. Llega el momento en que dice: Jacob fue padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Mateo escribe esto después de que Jesús vivió en la tierra, pero Mateo mismo fue testigo de lo que sucedió un día en el monte Calvario, en aquella cruz donde unos hombres fariseos, hombres legalistas, hombres que pensaban que estaban cumpliendo la ley al castigar a Jesús con la muerte en la cruz, pero lo que estaban haciendo era siendo instrumento para consumar la obra más maravillosa de todos los tiempos, el momento en que a través de Jesucristo Dios cumple la promesa, establece esa enemistad, el momento en que Jesús mismo, descendiente de Eva,
pisa la cabeza de la serpiente, y la serpiente, al verse acorralada, Satanás, al verse acorralado, él intenta morder a Jesús a través de esos golpes, a través de esas heridas, a través de esa crucifixión que vivió Jesús en el monte Calvario. Satanás pensó que iba a acabar con Jesús y que a través de la muerte de Jesucristo se acabaría la historia de salvación de la cual Dios había hablado. Satanás pensó que vencería, pero no sabía, no entendía lo que estaba por suceder. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice de esta forma: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Al vencer, Jesús tomó toda autoridad. La Biblia enseña que a Él se le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ante ese nombre, toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Hoy tú y yo tenemos la maravillosa oportunidad de saber que nuestros pecados han sido perdonados, y no solo eso, de tomarnos de aquel que conquistó, de aquel que venció, de aquel que, a pesar de que fue molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, cuando el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él hoy está reinando y gobernando para darnos un lugar a nosotros en la eternidad y por la eternidad y para la eternidad. Así que, querido escucha, hoy nosotros tenemos la oportunidad de no volvernos a sentir culpables, de no volver a sentir esa carga de haberle fallado a Dios, si entendemos que el sacrificio más grande ya lo hizo Jesús. Si tú en algún momento llegas a pecar, llegas a faltar, llegas a equivocarte, llegas a cometer un error, entiende que Dios te perdonó. Pero sabes, aquellos que han nacido a Cristo no vuelven a ser los mismos, no vuelven a cometer esos errores de antaño. Y si en algún momento tropiezas, dice la Biblia, abogado tienes para con Dios a Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Por eso es maravilloso entender que la salvación no proviene por obras, así que no te pongas a hacer tantas cosas para que Dios te perdone. Dios ya hizo todo para que tú y yo seamos salvos y seamos perdonados, y la vergüenza no reine más en nosotros, sino que seamos limpios, santificados y purificados por la sangre de Cristo nuestro Señor. Ahora, las obras buenas no las hacemos para recibir salvación. Las obras buenas las hacemos porque somos hijos de Dios y amamos lo que Él ama. Amamos a la gente, amamos a todo aquel que es nuestro semejante, y le amamos como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga. Que tengas excelente día. Amén. Amén y amén.